cómo debe ser la nutrición en las pacientes que tienen cáncer de mama o inclusive cómo hacerle para prevenir y si existen algunos alimentos que lo hagan. Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y tu línea directa Austin 512 215 4909. Puedes comunicarte a través del chat www.radiomujer.com.mx y puedes mandarnos todas tus dudas a través de el correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx o puedes hacerlo también a través de Twitter mandándonos fotos, mandándonos ideas, mandándonos lo que tú quieras, @nutricionvida 1. Y les recuerdo que ya está en puerta el evento de Mujer Bonita, así es que pónganse las pilas porque el día 18 vamos a estar ahí esperándolas a todas las que quieran estar por ahí en el evento. En el siguiente bloque les platico nuevamente cuáles van a ser las pláticas que vamos a tener para ustedes. Y quiero platicarles algunos, ¿cómo decirles? Datos duros acerca del cáncer de mama. Les voy a platicar que me metí a la página de la Asociación Americana de Cáncer y hay algunos datos que están muy interesantes saberlos, que me gustaría platicárselos antes de empezar con el tema de nutrición, ¿no? Digamos que a la hora que te metes en la página vienen algunos hechos que son, les vamos a llamar así, datos duros, que son las cosas que sabemos por cierto. No hay muchas cosas que en nutrición no sabemos, que específicamente con el cáncer sabemos todavía menos, pero hay ciertas cosas que se saben. Entonces por ahí les va, algunas estadísticas. El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres. Y cada 3 minutos una mujer es diagnosticada y cada 11 minutos una mujer puede morir por esta razón. O sea, son datos realmente ya estadísticos que no podemos hacernos a otro lado. Así es. Sigue siendo el cáncer de mama una de las razones de muerte entre mujeres entre 35 y 54 años. Sigue siendo la causa líder. Y por supuesto, otra de las cosas que sí sabemos es que no tenemos ni idea de cuáles son sus causas específicas. No sabemos qué lo causa. A pesar de que se ha hecho ya mucho énfasis en estar haciendo como campañas para detección con mamografías, a pesar del avance de la tecnología, realmente el por qué esto sucede no ha cambiado y seguimos sin saberlo desde los últimos 20 años. Es importante también que quede claro que no tenemos idea de qué lo causa, por lo que cualquier mujer está en riesgo, ¿sí? O sea, no podemos decir, ay, no, bueno, es que yo no tengo fibrosis, ¿no? Entonces a mí no me va a dar. No tenemos ni idea, ¿sí? No hay una razón específica, no hay nada que nos diga, ¿sabes qué? Mujer de cabello tal o mujer con tal antecedente o mujer que tenga tal hábito le va a dar cáncer, no tenemos idea, ¿no? Entonces, cualquier mujer está en riesgo y es por lo que tenemos que tener tanta conciencia de estar haciendo revisiones constantes. A pesar de que normalmente se da en mujeres de alrededor de 50 años, también las mujeres más jóvenes, es decir, las que están alrededor de 20 años, también son diagnosticadas y también pueden morir por esta razón. Entonces, es otro de los datos duros, que además el costo anual de que esto causa, por ejemplo, en Estados Unidos para el tratamiento, es de arriba de 6 billones, ¿sí? Pero realmente lo que se está invirtiendo para investigación llega a ni siquiera al 6% del costo que se invierte en tratamientos. Entonces, también es un dato bastante duro el darnos cuenta que simplemente con invertirle un poco más en la investigación pudiéramos pensar en que el costo de los tratamientos disminuiría, porque bueno, probablemente pudiéramos ayudar a que hubiera menos incidencia, ¿no? También es muy importante recalcar o dejar claro uno de estos datos duros que están escritos por aquí, que los tipos de cánceres más agresivos se dan en mujeres afroamericanas, pero en cuanto a volumen, en cuanto a número de mujeres afectadas por este cáncer,
es mucho más el número en mujeres caucásicas, pues. Quiere decir que desarrollan cánceres menos agresivos, pero la incidencia es mucho más alta. Pues ahí están los datos. Regresando al corte vamos a tener a Gema Licón. Les platico que es especialista en nutrición en oncología y nos va a platicar algunas cosas acerca de nutrición en el cáncer de mama. Así es que quédate con nosotros. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer y Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio para resolver dudas de nutrición. El día de hoy con un tema muy interesante, la nutrición en pacientes con cáncer de mama. La nutrición en cáncer de mama es un tema del que tenemos que hablar en octubre, del que me resulta muy interesante hablar porque realmente hay como muchos mitos o muchas creencias que el día de hoy vamos a tener el gusto de que nos las aclare Gema Licón, que ya la tenemos en la línea. Gema, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Doctora, muchísimas gracias por estarte dando el tiempo de estar con nosotros y estarte compartiendo con los radioescuchas. El día de hoy nos gustaría, doctora, que nos pudieras platicar acerca de cuáles son todos aquellos antecedentes que pueden predisponer a una mujer para padecer un cáncer de mama. Primero podríamos dividir entre los factores o los riesgos que son prevenibles y los que no lo son. En los que sí son prevenibles están los factores tanto dietéticos como el llevar una vida sana. Entre ellos se maneja también el peso saludable y el evitar los factores, en este caso que está ya bien identificado como factor de riesgo, que es el tabaco. Y los no prevenibles, que serían los factores genéticos principalmente. Entonces, esos serían las mayores causas, los principales. Lo importante es que una tercera parte de las personas, precisamente que se les diagnostica cáncer de mama, son prevenibles. Entonces, es una muy buena cantidad, es un buen porcentaje que sí impactaría. Una tercera parte de los casos. Sí. Prevenibles con factores dietéticos, con factores dietéticos, el peso y el tabaco. Sí, factores dietéticos, la actividad física y el tabaco. La actividad física. Doctora, específicamente hablando de los factores dietéticos, ¿de qué estaríamos hablando? Se necesita un control de manejar un peso saludable, tanto de forma mientras más temprana edad es mejor. Y el evitar, en este sentido, pues el sobrepeso o la obesidad, porque la grasa como tal, la masa grasa, tiene a su alrededor a cuestiones o factores proinflamatorios que están muy relacionados con la causa de cáncer. Entonces, esta interrelación es lo que nos lleva a sugerir que se mantenga un peso saludable en el mayor transcurso de la vida, sobre todo ya relacionado y ya investigado para cáncer de colon, cáncer de mama, sobre todo cáncer de mama en mujeres después de la menopausia, porque produce mayor cantidad de hormonas, sobre todo estrógenos e insulina, que estimulan el crecimiento de este cáncer. De cánceres. Es decir, que la grasa va a tener una función, digamos que endocrina. Proinflamatoria, sí. Proinflamatoria. Ok, entonces la recomendación sería mantener un peso saludable. ¿Cómo podemos ayudarle a las radioescuchas, doctora, a saber cuál puede ser este peso saludable para ellas? Es muy sencillo, en hombres y mujeres es diferente, depende de la edad también, pero forma sencilla para tus radioescuchas sería mantener un peso, lo ideal según investigaciones, pero estamos hablando de la edad de 18 años. Cuando se tienen los 18 años de edad, generalmente mantenemos un peso saludable por nuestra actividad física, etcétera, etcétera. Pero si no tuvimos a nuestros 18 años un peso saludable, entonces sería mantener un índice de masa corporal, así se llama, es un rango muy general. Es el estándar para decir si tenemos un peso adecuado para la estatura o no. Sin embargo, un índice de masa corporal no nos refleja si tenemos una adecuada masa muscular o una adecuada masa grasa de acuerdo a nuestra estatura.
solo nos refleja el peso en general, pero no nos dice si ese peso es adecuado para la estatura secundario a grasa o a músculo. Entonces, es bueno tener un índice de masa corporal en general por debajo de 25, se mide en metros sobre kilos, metros cuadrados, de estatura. Entonces, cualquier profesional de la salud puede hacerles medir su peso, medir la estatura, se es una fórmula, y si está por debajo de 25, entonces es adecuado. Si no está por debajo de 25, es mayor de 25, entonces hay un sobrepeso. Si es mayor de 30, ya hay obesidad. Y en ese caso, si tuviéramos un sobrepeso u obesidad, de acuerdo al índice de masa corporal, sería conveniente saber la diferencia si ese exceso de peso es por grasa o es por músculo. Entonces ahí entran otros parámetros diagnósticos, tanto de plicometría como de bioimpedancia, que es un método de composición corporal para diferenciar esa parte corporal, si es músculo o es grasa. Bien, entonces la cantidad de grasa en el cuerpo de las mujeres va a, digamos que, a jugar un papel crucial en la prevención de la aparición de algún cáncer. Exactamente. Perfecto. Doctora, específicamente con otro de los factores que nos mencionas, que sería el ejercicio, ¿cómo es que el ejercicio puede ayudarnos a que no se desencadene o a que sea preventivo o a que nos mantenga con menos riesgo? ¿Cómo funciona? En aquellas personas que ya tienen un sobrepeso o una obesidad ya diagnosticada como tal, el hecho de perder tan solo un 5 al 10% de su peso tiene beneficios saludables, y eso es un muy buen comienzo para mantener esa etapa saludable. Y la actividad física como tal mejora esos niveles hormonales que mencionaba anteriormente, y la forma en la que trabaja el sistema inmune como antiinflamatorio también ayuda muchísimo. Reduce el riesgo de enfermedad cardíaca además, y también de diabetes. Entonces, tan sencillo como disminuir ese 5 a 10% del peso corporal ya es una parte muy, muy benéfica para esa parte de actividad física como tal. Lo que se recomienda, las últimas recomendaciones que se han hecho de profesionales en este sentido, son 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa. Esto estamos hablando de 150 minutos por semana o 75 minutos de actividad física intensa por semana también, o puede ser combinado, 50 y 50 minutos, 25, etcétera. Bien. Pero lo importante es la actividad física. Puede ser para las mujeres tan sencillo como el subir y bajar escaleras de la oficina, de su casa, incluso la actividad física en casa, los quehaceres domésticos, está incluido como actividad física moderada. Si se hace con mayor intensidad, pues ya sería mucho mejor. Claro, o sea, el mantenerse activa sería la recomendación para cualquier persona, ¿no? Tenga o no un sobrepeso o tenga o no factores de riesgo que se sumen pues para la aparición de un cáncer de mama. Es mantenernos activos y la lección del día de hoy es, bueno, todo cuenta, ¿no? Hasta el aseo en casa. Porque muchos pacientes nos dicen, no, doctora, es que yo nomás trapeo. Bueno, pues de qué tamaño es la casa, ¿no? También, o sea, hay que dejar como bien claro que cualquier actividad física se suma y puede contar. Doctora, nos vamos a tener que ir dentro de unos minutitos al corte, pero yo quisiera dejarte por aquí una pregunta, que hay como mucha confusión al respecto. Quisiera saber si existe algo relacionado específicamente con la nutrición, independientemente ya del peso, es decir, con alimentos que puedan desencadenar algo como un cáncer de mama. Sí lo hay, sí hay estudios en relación a eso. Como el cáncer es multifactorial, no podemos decir que ciertos alimentos causan cáncer, sino que están relacionados con la causa de cáncer. Entonces, eso es muy diferente, porque como son factores, sí en los alimentos, pero sobre todo se ha relacionado con alimentos enlatados, con embutidos, con alimentos que tienen conservadores y los ahumados artificiales,
o al carbón, pero que tengan el tipo hollín, pues. Así que sea muy, muy oscuro. Nos vamos a quedar con esta información. Regresando del corte, te voy a pedir que te quedes con nosotros para que sigas escuchando acerca de la relación de la nutrición y el cáncer de mama. Quédate con nosotros. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, a través del 95.1 de FM. Regresamos. ...7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Y doctora Gema, seguimos hablando acerca de todos estos, como vamos a llamarles así, hábitos en la alimentación que pudieran sumarse a los factores de riesgo para padecer un cáncer de mama. Antes de irnos al corte nos mencionabas acerca de los enlatados, del consumo de embutidos, de alimentos que tengan conservadores y de alimentos ahumados. ¿Qué más pudieras platicarnos acerca de alimentos que pudieran sumarse a los factores de riesgo? Están relacionados también, y habría que limitarlos, las bebidas con edulcorantes artificiales, los refrescos, los jugos, los tés en lata, lo que son las bebidas deportivas, no tanto bebidas hidratantes, sino bebidas deportivas. Y bueno, dentro de la comida procesada, pues el tocino son sobre todo los identificados como factores de coadyuvantes y de riesgo. Lo que sí se recomienda mejor en estos casos, ya que estos están identificados, es entonces limitar su consumo y incrementar el consumo, sobre todo de la comida sana, baja en grasa o sin grasa, sobre todo grasa saturada, limitar ese tipo de grasas. Me refiero a grasa saturada, se refiere a son las grasas de origen animal, sobre todo la manteca, ¿verdad? El tocino, mantequilla incluso. Es bueno comer comida con grasa saturada, pero en cierta cantidad. El límite es importante, la cantidad es importante. Es muy buena fuente de colesterol. El colesterol es necesario incluso para formar hormonas, formar algunas vitaminas también. Pero el colesterol lo produce nuestro cuerpo, entonces no es necesario comerlo en grandes cantidades. Y es mejor comer otro tipo de grasas que nuestro cuerpo no produce. Y ahí entran las grasas o ácidos grasos omega 3, que es muy buena fuente el pescado, sobre todo el pescado tipo salmón, que son de agua fría, el salmón y algunos cereales como la linaza y la trucha también, entonces el atún incluso, sobre todo fresco, no de lata, ¿verdad? Entonces, esos son algunos alimentos. Hay otros con antioxidantes, por ejemplo el frijol negro, tiene mayor cantidad de antioxidantes que un frijol, no sé, tipo mayo o ota, pero el frijol negro tiene más antioxidantes. Entonces son pequeños detalles que podríamos proveer en nuestra alimentación diaria, más verduras, más frutas que sean fuente de vitamina C, verduras ricas en licopenos, por ejemplo el jitomate, la guayaba, un poco más verde, que la madura tiene más vitamina C, la zanahoria, los mismos aceites de las nueces o almendras es buena fuente de vitamina E. Entonces todos ellos son antioxidantes y a nivel celular así actúan. Entonces la célula necesita un equilibrio de esos nutrientes para poder trabajar de forma sana, de una vida menos estresada a nivel celular, y tiene entonces una calidad de vida. El paciente se traduce en una mejor calidad de vida, se traduce en una mayor sobrevida incluso, si se ya tuviera el diagnóstico con cáncer. Entonces, eso sería en general las recomendaciones. O sea, es disminuir el consumo de grasas saturadas, que es en el exceso del consumo de alimentos de origen animal en general, y por supuesto aumentar el consumo de este tipo de grasas que se llaman poliinsaturadas, que nos mencionabas que son los pescados como la trucha, el atún fresco, el salmón, el frijol negro, que tiene
gran cantidad de antioxidantes, y por supuesto las frutas y las verduras que no estén procesadas, que no vengan enlataditas, porque van a tener una mayor cantidad de antioxidantes. Específicamente lo que estamos buscando es vitamina C y licopenos. Y para las oleaginosas, por ejemplo, el consumo va a darnos una mayor cantidad de vitamina E. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Correcto. Bien. También agregaría sobre todo alimentos altos en fibra. Okay. Entonces, para que tus radioescuchas tengan un sentido muy práctico de cuáles son los alimentos altos en fibra, son todos aquellos, por ejemplo, frutas que se pueda comer cáscara y semilla. Por ejemplo, la fresa, la zarzamora, la manzana, las uvas. Entonces, tanto la cáscara y semilla es comestible, entonces las uvas es alta en antioxidantes, también la semilla. Entonces es comestible y es bueno, es muy bueno comerlo. Lo que sí habría que evitar entonces son las frutas, sí hay que comerlas, pero no de forma tan frecuente. Por ejemplo, la sandía, el melón, no se come la cáscara, no se come la semilla, son bajas en fibra. Exacto, y tienen, pues, pudiéramos mencionar así como concentraciones más altas de fructosa quizás, ¿no? Que también en paciente en el que estamos tratando de buscar mantener su peso saludable, pues vamos a tener que mantenerlas un poquito más pues a raya, ¿no? Entonces, me encanta la idea de que los radioescuchas les pueda quedar claro esto. Una fruta que sea alta en fibra es aquella que se puede comer cáscara y semillas. Me encantó, porque es muy fácil, es una idea muy, muy sencilla, es algo que cualquier paciente puede identificar y incentivar el consumo de este tipo de alimentos. Va a poder ayudarnos a tener un alto consumo de fibra en la dieta. Doctora, hay por aquí una pregunta que está, digamos que un poco como entre mito y realidad, que en cuanto al consumo de líquidos, específicamente de algo que contiene el agua, que se ha rumorado que puede aumentar o sumarse a los factores de riesgo de cualquier tipo de cáncer, que es el arsénico en el agua. ¿Qué puedes mencionarnos acerca de esto? Sí, el arsénico incluso lo traen algunas cáscaras de algunas oleaginosas y digamos que es normal en el consumo, pero a muy pequeñísimas cantidades. De otra forma, estamos hablando que sí es tóxico. No lo sé, porque hay diferentes tipos de agua dependiendo del origen, la fuente, el manantial, o si es purificada, dependiendo también la vía o tipo de purificación. Es muy importante, muy diferente a la calidad de agua de una u otra. Pero a lo que me refiero que no sé es a la cantidad que consumimos de agua, nuestra fuente de agua. Definitivamente eso sí no tiene arsénico, porque entonces estaríamos hablando que es un problema de salud pública. Y el agua está regulada, su cantidad está regulada, sus componentes están regulados. Hay un departamento, un instituciones en México para eso. Entonces, ese mito quedaría pues inválido por la situación en que esas instituciones están enfocadas a eso. Incluso se determina las sales y la cantidad el contenido del agua en cuanto a minerales, sales, etcétera, pH y componentes en total para su consumo humano, para el uso hospitalario, para la cuestión de la alimentación, para preparar alimentos. Entonces todo eso se tiene determinado y se estudia y digamos, es el trabajo de estas instituciones. Entonces quedaría descartada esa teoría de... Ese mito, vamos a llamarle así, de que el consumo de agua actual es altísimo en arsénico y por eso está habiendo más cánceres de mama en el mundo. La verdad es que me gusta mucho que lo hayas dicho, ¿no? Realmente, o sea, está muy regulado, sería realmente muy difícil pensar que este fuera uno de los factores de riesgo para el padecimiento ¿no? Y menos en el mundo, porque estoy hablando a nivel México, entonces a nivel mundo son otros mecanismos que regulan ese consumo de agua, entonces está mucho más regulado también. A nivel mundial sería, la verdad es que no,
un mito falso. Un mito completamente falso. Ahora, doctora, enfocándonos en los pacientes que ya tengan, digamos que el diagnóstico y que ya estén llevando un tratamiento, vamos a llamarle así ya, de quimioterapia y de radio. Una de las cuestiones que más se afecta en este paciente, pues va a ser el intestino, o sea, es de los primeros que empiezan a sufrir, ¿no? ¿Qué recomendaciones pudiéramos dar? Y te voy a pedir que regresando al corte nos platiques acerca de ellas. ¿Qué recomendaciones pudiéramos darle a las mujeres que ya están llevando un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia para que mejoren su condición gastrointestinal? Quédate con nosotros y regresando vamos a seguir hablando de esto. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. $7:50 ya de la mañana y muchísimas gracias por la información acerca del salmón y estamos ya en el último bloque platicando acerca de algunas recomendaciones que pudiera darnos la doctora Gema Licón acerca de las mujeres que ya están llevando tratamiento de quimioterapia y radioterapia, acerca de cómo disminuir los efectos a nivel gastrointestinal que existen por llevar este tipo de tratamientos. Si estamos hablando de que es una radioterapia en abdomen, entonces eso genera un proceso inflamatorio interno, me refiero a la mucosa intestinal, y ahí la cantidad de absorción de nutrimentos se disminuye. En ese sentido, sí es necesario apoyarse en terapia, ya sea por vena, vía parenteral, dependiendo el grado de desnutrición del paciente, el tiempo que estaría inflamado el intestino. Entonces, sí tendríamos que dar apoyo por esa vía. De otra forma, si no hay esa inflamación local y el intestino, digamos que no está a un grado o en gran cantidad de inflamación, me refiero a gran cantidad en cuanto al tracto intestinal. Tenemos más desde boca hasta el ano, esa parte de intestino que es esófago, el estómago, intestino delgado, dependiendo de la parte que esté inflamada, será entonces el manejo. Si es todo el tracto gastrointestinal, entonces sí necesitamos apoyarnos. Si el consumo es menor del 75% de los alimentos vía oral, entonces sí es necesario apoyarnos con vía parenteral. Si no hay tanta inflamación y el intestino nos puede ayudar en el nivel de absorción, entonces se nutre por vía oral o vía gástrica, dependiendo del paciente, el tipo de cáncer, y eso nos da una recuperación a corto plazo, todavía mejor que si estuviéramos a nivel de vía parenteral, con una mejor absorción de nutrientes y una más rápida recuperación del paciente. Entonces es muy importante qué parte del intestino esté inflamada y qué tanta cantidad, qué tanto el tracto está inflamado, para poder decidir qué sigue en su tratamiento. O sea que básicamente vamos a tener que insistir en que los tratamientos para cualquier tipo de paciente, no solo para este, pero tienen que ser individualizados. Exactamente. No podemos generalizar, ¿no? Porque cada uno de las pacientes pues va a llevar un tratamiento diferente. Bien, doctora, te agradezco muchísimo tu participación, tu tiempo y tus palabras, para que espero que todos los radioescuchas hayan salido enriquecidos de lo que nos pudiste compartir el día de hoy. Muy amable. Te mando un abrazo, muchísimas gracias y un gusto saludarte, aunque sea a través del radio. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bien, pues ahí lo tienen. Como en todos los tratamientos, pues no podemos dar recomendaciones que sean así como que tan generales, pero sí va a ser importante que nos quedemos con lo que se dijo el día de hoy en cuanto a no sumarle a los factores de riesgo, porque ya les dije, no sabemos nada de por qué se desarrolla un cáncer y nos puede dar porque sí, porque todas las mujeres, es muy importante que nos quedemos con esta idea, todas las mujeres podemos estar en riesgo, por eso aquí es donde recae la importancia de estar haciéndonos chequeos, ¿sí? Independientemente de que tengas factores de riesgo o no, independientemente de que seas una persona saludable o no, puede pasar, sí. Ahora, hay ciertas cosas
en las que podemos disminuir el riesgo, sí, que es en la disminución del consumo de grasas saturadas y en el aumento de lo que bien decía la doctora Gema Licón, aumentar el consumo de licopeno y de vitamina C. Y en ese momento nos van a dar un anuncio. Bien, doctora, la doctora nos lo va a dar. Doctora, ¿sigues en la línea? Bien. Bien, te escuchamos. Este jueves, pasado mañana, a las 10 de la mañana, invitados por la doctora Celina Kishi, está organizando una plática precisamente en este tema, nutrición y cáncer, en el Instituto de Cirugía Reconstructiva a las 10 de la mañana. Instituto de Cirugía Reconstructiva a las 10 de la mañana este jueves. Sí, para los pacientes con sobre todo cáncer de mama, etcétera. Y nutrición, esa relación cáncer y nutrición. Cáncer y nutrición, me encanta la idea, es el próximo jueves a las 10 de la mañana en el Instituto de Cirugía Reconstructiva. Así es. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Contrario. Ahí queda la invitación para todos los radioescuchas, es en el Instituto de Cirugía Reconstructiva, Nutrición y Cáncer. Específicamente cáncer de mama en el jueves a las 10 de la mañana. Qué bueno que nos hacen esta invitación, ojalá podamos ahí darnos una vueltita para seguir aprendiendo de este tema tan interesante. Y nos vamos a ir con una participación del público. Nos pregunta por aquí, a través del chat nos está preguntando la señora Elizabeth algunas cosas, ya te contesté por el chat, pero nos platicas acerca de, nos dices que tienes 29 años y que tienes galactorrea y tienes diagnóstico de poliquistosis ovárica. Los dos diagnósticos, Eli, son como de buscar una segunda opinión, pero específicamente para el tratamiento de la poliquistosis ovárica, sí va a ser muy importante que estés controlando tu alimentación porque probablemente tienes resistencia a la insulina y va directamente relacionada a tus consumos de azúcar en el día a día. Azúcar me refiero inclusive a las frutas. Entonces vamos a tener que buscar en dónde estás parada con ciertos estudios y a partir del momento digamos que de la enfermedad en la que estés, en la etapa en la que estés, el tratamiento que se te lleva es diferente, ¿no? Es completamente individualizado, así es que te invito a que para lo de la galactorrea busques una segunda opinión, porque probablemente haya más opciones, además de las que ya te están dando, pero acuérdate que lo que te están dando es como para curar nada más la sintomatología y hay que atacar el problema que es de raíz y no lo están atacando, ¿no? Entonces vamos a buscarle un poquito más, te invito a que busques una segunda opinión. La señora Rosales nos dice, tengo artritis, soy delgada y como de todo, pero la leche me causa acidez, no hay problema si dejo de tomarla, absolutamente ningún problema, señora Rosales, nada más vamos desglosando. Realmente los aportes que tenemos de la leche son proteínas completas, grasa saturada y un poco de azúcar. Todas estas cosas las podemos buscar de otras fuentes, entonces no hay ningún problema, podemos empezar a buscar una leche a lo mejor de arroz, que es un poco más amable para cualquier paciente, y podemos buscar el consumo de proteínas completas a través, por ejemplo, de pescados o de carnes magras o de lácteos bajos en grasa, y de azúcares a través de las frutas, por ejemplo. Graciela Valdivia de Tlaquepaque dice, ¿la verdura y la fruta congelada tienen el mismo valor nutricional? Sí y no, te voy a decir por qué. Específicamente las frutas, cuando nosotros consumimos frutas estamos buscando el consumo o el aporte de sus vitaminas. Las vitaminas son lábiles a la temperatura, es decir, con calores y con fríos se pierden, ¿sí? Entonces si tú congelas una fruta, el único aporte que vas a tener de una fruta congelada es de fibra y de agua. Sí, quizás de líquido y de lo poquito líquido que pueda quedar en una fruta congelada y de fibra, pero no de vitaminas porque con la congelación se pierden. Ahora, específicamente con las verduras, tú estás buscando un aporte de minerales y de agua. Entonces, a estos, tanto a los minerales como al agua, como a la fibra de las verduras, tampoco les pasa nada con la congelación. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, nos preguntas otra cosa. Nos pregunta si el estar consumiendo este tipo de alimentos afecta para la aceleración del cáncer. En lo absoluto, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces no te preocupes, simplemente estar consumiendo vitaminas y minerales de otras fuentes es de lo que puedes hacer. Trata de consumir las frutas que sean frescas y los vegetales, si los consumes congelados, no tendría por qué
que haber un problema. Entonces, por ahí están ya algunos datos. Por Twitter, por ahí nos escribieron también acerca del IMC. Recuerden que un IMC arriba de 25 se llama sobrepeso y necesitamos disminuir el peso para que tener una relación mucho más adecuada. Entonces, hay varias formas de hacerlo. En general, es revisar los consumos y revisar qué tipo de ejercicio estamos haciendo. Espero que les haya servido la información. Los dejo en un programa más del doctor Gilberto Priego y mañana con un programa más de Nutrición y Vida. Que tengas un excelente día.